Finalmente vamos a repasar el comando pincel, que es el que nos permitiría trabajar con retoques un poco más sutiles y más intuitivos a lo que comúnmente manejamos como pintar sobre el lienzo. Tomo la fotografía del barco y en particular ustedes ven que voy cambiando de fotografías para mostrarle cada uno de los filtros, porque precisamente en función del tipo de fotografía y lo que buscamos, siempre hay una herramienta más adecuada. Por ejemplo, en el caso de este barco, yo ya hice una edición básica, si miramos el antes y después, le subí un poquito la iluminación, aumenté un poquito el contraste, ya tengo mi edición hecha, pero me gustaría resaltar un poco más estos brillos y estas columnas reflejadas en el agua, que creo que se le puede sacar un poquito más de valor. Entonces voy a ganar un poquito de espacio en la pantalla, minimizando este panel para tenerlo un poquito más grande, porque en este caso prefiero tener una pantalla donde vea toda la fotografía y pueda trabajar con la mayor comodidad con un pincel. Estaría bueno si yo acá pudiera oscurecer estas zonas, incluso darle más brillo y aclarar estas zonas claras. Y esto lo podemos hacer perfectamente desde el pincel. Acá tenemos la herramienta pincel, que cuando la activamos me permite indicar dónde va a comenzar a trabajar esta herramienta pincel. Así que es indicar un punto para después tenerlo como referencia y después pintamos en el área que querramos de la fotografía. Ahora cuando lo vean va a ser más intuitivo. Como siempre, si ustedes acá tienen alguna corrección ya hecha al momento de marcar este pincel, el efecto lo pueden resetear dando doble clic sobre efecto, llevan todos los cursores nuevamente a cero. Bien, nosotros acá vemos que como nos está mostrando el tamaño también del pincel antes de que fijemos dónde vamos a trabajar. Así que podemos ir abajo, que tenemos todos los comandos de pincel, el tamaño lo podemos regular desde la ruedita, pero acá viene algo interesante. Como es un pincel, la parte de desvanecimiento sería interesante que fuera más o menos importante para que tenga ese efecto que tiene un pincel, donde en el centro tiene más fuerza y se va desvaneciendo hacia los lados y no nos quedan marcadas las pinceladas, nos va a ayudar a eso. El flujo, acá es importante no tenerlo al 100%, porque si no cada pincelada va a ser total el efecto, y nosotros muchas veces vamos a querer que con varias pinceladas lo logremos. Así que yo le diría un valor para partir aproximadamente este 33, que sería un 33% de la fuerza total que puede tener. La densidad sí se la dejo en 100, porque eso voy a regularlo después sobre el efecto que quiero dar. Fíjense que antes de ponerme a marcar el pincel y ver la superposición de la máscara, que incluso puedo no necesitar hacerla, ya me voy a trabajar sobre el tipo de acción que yo quiera que tenga. Por ejemplo, dijimos que este área, como yo quiero darle más contraste, puedo trabajar con la parte iluminada dándole un poquito más de fuerza. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Subiéndole un poquito la exposición, no mucho, para que no haya un efecto muy grande. Contraste sí, tal vez me dé un poquito más el efecto de las olas. Las altas luces puedo subirlas un poco. Y le voy a dar un poquito más de saturación para ver si puedo resaltar esos colores un poquito más. No mucho más que eso. Ahora empiezo a indicar el área que quiero trabajar. Busco un tamaño que sea aproximado al área y ya lo marco. Dijimos que tenemos que darle 3 pinceladas. Fíjense que ahora quedó fijo esto
Y ahora, cuando yo empiezo a pintar, va a empezar a darle ese efecto que yo tengo ahí indicado. Tengan cuidado, acá por ejemplo, fíjense que la mano cambia. Si están pintando, tocando eso, lo pueden llegar a arrastrar. Entonces, en todo caso, tienen que pintar por debajo del botoncito este. Arrancan pintando desde abajo hacia arriba. Cuando yo me paro acá, automáticamente me pone la superposición de la máscara. Si yo estoy parado acá. Es lo mismo que cliquear acá. Y me muestra en qué área estoy teniendo el efecto ese de la pintura. Vuelvo a hacerlo, en este caso un poco más chico, para no aclarar lo que no quiero. Le puedo dar este mismo efecto a esta parte. Y fíjense que yo me voy ya totalmente alejado hasta el punto de control. Y ahora empiezo a pintar acá. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve este punto de control? Y ahora lo van a ver. Cuando nosotros tenemos varias pinceladas, por decirlo de alguna manera, por ahí podemos decidir trabajar sobre una, sobre otra, y con esto lo seleccionamos. Bueno, ya dimos el toque a las luces. Tal vez ustedes piensen que no es mucho, y seguramente no es mucho, pero siempre podemos apreciar cuál fue el impacto operando desde este botoncito. Y fíjense que ya la parte iluminada cambia un poco. Ahora vamos a trabajar en otra parte que yo le decía oscurecer el resto. Entonces genero un nuevo pincel. Sin salir de acá, toco de nuevo, sale, toco de nuevo, vuelve a entrar y ya me marca otro pincel mientras que el otro está activo. En este caso voy a trabajar sobre las zonas oscuras. Así que le doy el tamaño aproximado, lo marco acá y fíjense que me aparecieron los mismos ajustes que tenía el anterior. Y yo no quiero eso, así que lo reseteo y ahora digo, bueno, acá voy para el otro lado, voy a bajarle un poquito la exposición, sí, sigo dándole un poco más de contraste que me interesa y posiblemente incremente un poco los negros. Puedo dejarle en contraposición las altas luces un poco altas porque donde brillan un poco las zonas va a hacer un poco más de contraste y le voy a bajar un poquito la saturación para que no me aparezcan colores chillones. Y ahora voy regulando el tamaño del pincel y empiezo a pintar en mi área. ¿Se acuerdan que donde está el botón? Deslizo hacia arriba, porque si no lo voy a agarrar y voy a mover todo el filtro. Entonces empiezo a trabajar sobre las áreas oscuras. Acá seguramente tendré que hacer un pincelito mucho más finito. Acá voy regulando el tamaño en función del área que yo quiero pintar. Y le paso más veces en las áreas que quiero que sean más oscuras, con mayor intensidad o menor en función de lo que yo vea que puede ser interesante para esta fotografía. Entonces podemos incluso darle un poquito por aquí. Ahora vamos a ver el efecto combinado. Incluso si ponemos la superposición de las máscaras, vamos a ver en qué áreas estuvimos trabajando. Fíjense que acá me está mostrando, tal vez este área yo no quería trabajar. Muy fácil, podemos borrar siempre, como se acuerdan, con Alt. Vamos al de restar, pero podemos mirar acá el comando, cómo nos queda. O ponemos borrar, que es perfectamente válido, o si estamos acá, con Alt podemos trabajar sobre los comandos. Pero vamos a poner borrar y primero vamos a regular el tamaño y acá sí le vamos a poner una máscara automática para que me ayude a hallar los bordes y empiezo a borrar en las áreas donde me pasé un poquito. Listo. Saco la superposición de la máscara para poder ver. No le doy hecho porque si no salgo del comando filtro. Y sí, ahora puedo trabajar habilitando, deshabilitando la tarea esta que hice con los pinceles. Lo deshabilito
esa es como se ve ahí habilitado. Fíjense que es sutil el cambio, pero le aporta más fuerza a esta fotografía, en particular en la zona del agua. Es una fotografía que posiblemente después tengamos que seguir trabajando en la zona del cielo, tal vez en la zona del barco. En este caso quería mostrarles cómo por medio del pincel podemos empezar a trabajar sobre algunas zonas en particular, dándole ese toque de realce que podemos lograr a partir de esta herramienta. Finalizada la tarea, ponemos hecho. Incluso podemos mirar el antes y después. Y bueno, fíjense el cambio incluso ahora impacta más por ese contraste que tiene el brillo del agua y las sombras de las columnas. Así que, bueno, eso es todo. Espero que puedan practicarlo. También yo les comentaba a los que estuvieron en clase que es una técnica que se utiliza bastante a veces cuando hay que realzar un cuerpo o darle esos toques de volumen a un rostro, donde por ahí buscamos iluminar determinadas áreas y oscurecer determinadas otras. Es una herramienta que con mucha importancia se puede llegar a utilizar en esas actividades donde lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? Darle pinceladas sin hacer transiciones duras, darle varias pinceladas regulando la dureza de este pincel.